Pregunta rápida. ¿Cuántos derechos tiene un hombre que no tenga una mujer? Solo uno, y sus derivados, y es el derecho a ser obligados a prestar el servicio militar. Ahora, una pregunta incómoda. ¿Cuántas leyes tienen las mujeres que no tienen los hombres? Más de 500 leyes, iniciativas, apoyos, ayudas y protecciones que no tienen los hombres, es decir, son exclusivas para ellas. No es una exageración, es la realidad legal. Puedes comprobarlo tú mismo en la famosa página sobre diferencias legales entre hombres y mujeres en España, donde cada ley tiene su enlace directo a la fuente oficial del gobierno. Así que no es invento de nadie. Pero, ¿qué opinan de esto aquellos a quienes llaman misóginos de Internet? Vamos a ver a uno de los más grandes misóginos de ESP Andorra, y que se autodenomina como calvócrata. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Que uno se preguntaría ¿para qué vas a incluir un artículo como este en la Constitución si luego te lo vas a saltar de forma sistemática? Basándote además muchas veces en enrevesadas teorías con un trasfondo ideológico, muchas de ellas, como es esa del heteropatriarcado, que implican que sí que vas a discriminar a algunos españoles por encima de otros, basándote en que unos grupos estarían más oprimidos o tendrían menos privilegios. A ver si vamos despertando ya de este embrujo buenista, ¿no?, que nos plantean a partir de este chantaje emocional y de nuestra preocupación y empatía que tenemos hacia el bienestar de las mujeres, porque la tenemos. De hecho, es a eso a lo que están continuamente interpelando, porque es algo con lo que es relativamente fácil, pues, conmover a grandes mayorías, pero es que esto, en su corazón, no corresponde con un deseo sano de que todos vivamos en paz y tranquilidad. Esto, ahora mismo, corresponde con un ánimo revanchista, colectivista e identitario. Es que si tienes un artículo en la Constitución como el artículo 14, es para cumplirlo, no para pasártelo por las pelotas basándote en dibujitos del Pinterest. Básicamente, esta persona defiende la igualdad ante la ley, tal y como debe ser. ¿Y qué hay de las feministas? ¿Qué piensan las feministas sobre que ahora son los hombres quienes tienen menos derechos? Porque si el feminismo realmente busca la igualdad y no la supremacía, ni poner a los hombres por debajo, uno esperaría que también estén en contra de estas desigualdades legales. Vamos a ver qué opinan las brujas feministas. CR. En esta publicación, un terrible misógino aparece y dice la siguiente aberración. Tan iguales somos que tienen más de 500 leyes a favor de la mujer que del hombre. Y a continuación, las brujas del mar responden. Las leyes que protegen a las mujeres existen porque históricamente hemos sido las más violentadas, asesinadas y desprotegidas. No son privilegios, son mecanismos de reparación ante una desigualdad que sigue existiendo todos los días. Cuando las cifras de feminicidios, violaciones y agresiones sean iguales entre hombres y mujeres, hablamos de igualdad ante la ley. Mientras tanto, las leyes que protegen a las mujeres son necesarias, no excesivas. Vamos a analizar este comentario por partes. Lo primero que salta a la vista es que admiten que las mujeres tienen más leyes que los hombres, y lo defienden. Pero, ¿cómo es posible que defender la igualdad implique que un sexo tenga menos derechos que el otro? Desde nuestro punto de vista, la verdadera igualdad no es darle ventajas exclusivas a las mujeres, sino en ampliar esas protecciones para que cubran a todas las personas que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, si hay muchas mujeres que sufren violaciones, ellas podrán hacer uso de esas leyes, apoyos, iniciativas y protecciones. De igual forma, si hay hombres que también son víctimas de violaciones, aunque sean muy pocos, ellos deberían tener el mismo derecho. Si el número de hombres que sufren esto fuera muy poco, no debería ser un problema incluirlos en estas leyes, apoyos, iniciativas y protecciones que sí tienen las mujeres. Y si por el contrario fueran muchos, estaría más que justificada su inclusión de todas formas. El punto es que se protegería a todos sin importar su sexo, lo que cumpliría con el principio de igualdad ante la ley, y todo esto sin dejar desprotegidas a las mujeres, ya que éstas seguirán contando exactamente con las mismas leyes que tienen ahora. La única diferencia es que éstas se ampliarían para incluir también a los hombres. Si en cambio se deja por fuera a unas personas solo por el hecho de pertenecer a un sexo, en este caso el masculino,
se estaría cometiendo un acto de discriminación basado en el sexo. Y esto seguiría siendo discriminación, aunque se intente disfrazar de equidad, igualdad, inclusión o mecanismo de reparación. Basta con ir a buscar el significado de discriminación para darse cuenta que lo que se describe en el comentario de Brujas Feministas encaja perfectamente en la definición. Además, si se justifica que existan leyes exclusivas para un sexo, bajo el pretexto de que uno experimenta mayores índices de violencia o injusticia, entonces habría que reformar todo el marco legal para que se proteja únicamente a los grupos más afectados estadísticamente en cada tema. Esto implicaría algo absurdo, como que las mujeres estarían protegidas en aquello en lo que los hombres no lo estarían, y los hombres, a su vez, estarían protegidos en lo que las mujeres no. En el caso de los asesinatos y homicidios, no hay duda de que, tanto históricamente como en la actualidad, los hombres son el grupo más afectado y las principales víctimas, y por lo tanto, los hombres tendrían ayudas o leyes de primera en cuanto a los homicidios, y las mujeres tendrían ayudas de segunda si su delito fuera tipificado como homicidio y no como feminicidio. Y el ridículo sería aún mayor si ese criterio se aplicara en otras áreas, como en la salud, donde la protección dependería de quién sufre más una enfermedad. En educación, donde el foco estaría en los grupos que se gradúan menos de las universidades. Y así sucesivamente, hasta convertir toda la legislación en una competencia de quién sufre más. Y entonces surge otra pregunta incómoda. Si las leyes deben ser exclusivas según el sexo que más sufre una determinada injusticia, ¿cuáles serían entonces las leyes que deberían existir solo para los hombres? O, haciendo referencia directamente al texto, ¿en qué sentido repara a las mujeres que los hombres no tengan acceso a los mismos derechos que ellas? Siguiendo con el texto, se intenta justificar la existencia de estas leyes argumentando que, históricamente, las mujeres han sido las más violentadas, asesinadas y desprotegidas. Sin embargo, la afirmación de que las mujeres han sido históricamente más violentadas depende de la definición y del tipo de violencia que se analice. Si bien es cierto que las mujeres han sido las principales víctimas en ciertos ámbitos, como la violencia sexual, es igualmente cierto que, en otros ámbitos, los hombres han sido las principales víctimas, como en los casos de desapariciones, guerras u homicidios. En el tema de la desprotección, ocurre algo similar. Dependiendo de la situación que se examine, podremos encontrar casos en los que las mujeres han estado más desprotegidas que los hombres, y otros en los que los hombres son los que han estado más desprotegidos que las mujeres. En el caso de los asesinatos y homicidios, no hay duda de que, tanto históricamente como en la actualidad, los hombres son el grupo más afectado y las principales víctimas. Y esto no quiere decir que las mujeres estén seguras y no les pase nada. Entonces, si el argumento que justifica la creación de leyes exclusivas es el de reparar al grupo históricamente más afectado por una violencia específica, sería totalmente coherente establecer leyes y mecanismos de apoyo exclusivos para los hombres en aquellas esferas donde son ellos los que han sido y siguen siendo los más victimizados. Esto nos obliga a volver a la pregunta incómoda de antes. ¿Cuáles serían entonces las leyes que deberían existir únicamente para los hombres? O, dicho de otra forma, ¿qué derechos deberíamos retirar a las mujeres para cumplir con esta lógica de reparación exclusiva? Siguiendo con el texto, se menciona que no son privilegios, son mecanismos de reparación. Sin embargo, según la RAE, un privilegio es una ventaja exclusiva o especial de la que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Quedémonos con esta parte. Ventaja exclusiva o especial de la que goza alguien. Por lo tanto, cuando el ser mujer es la única causa para la activación de derechos, subsidios o defensas legales que se inhabilitan para un hombre que experimenta la misma problemática, situación o injusticia, entonces puede considerarse que existe un privilegio. Veamos el siguiente ejemplo, que lo ilustra muy bien. Imaginemos un grupo de personas que sufren de hambre,
Si ante esta necesidad se decide ayudar únicamente a las mujeres, bajo el argumento de desventaja histórica o estadística, se estaría cayendo en un acto de discriminación. El hecho de excluir a los hombres, aun cuando padezcan el mismo sufrimiento que las mujeres beneficiadas, da como resultado la creación de un privilegio que ignora la urgencia de la necesidad compartida. El problema no radica en la ayuda en sí, sino en el criterio de selección. Cuando el sexo femenino se utiliza como filtro exclusivo para acceder a la solución, esa medida deja de ser justa y se convierte en un privilegio y en una forma de exclusión hacia los hombres. Por último, el texto termina de la siguiente manera. Cuando las cifras de feminicidios, violaciones y agresiones sean iguales entre hombres y mujeres, hablamos de igualdad ante la ley. Mientras tanto, las leyes que protegen a las mujeres son necesarias, no excesivas. La igualdad ante la ley es un principio de aplicación universal, no una función de la frecuencia con la que un grupo es victimizado. La ley debe amparar a cada individuo por igual, independientemente de que haya más víctimas de un sexo que del otro. Confundir la desigualdad estadística con la igualdad legal es un error conceptual. La función de la ley es ofrecer la misma protección y justicia a toda víctima, sea hombre o mujer, garantizando el mismo acceso a derechos. Si una ley brinda protección a una mujer víctima de agresión, pero niega esa misma protección a un hombre en la misma situación de agresión, esa ley es discriminatoria, pues utiliza el sexo como un criterio de exclusión. La igualdad legal exige que, ante la misma agresión, la respuesta judicial sea idéntica para ambos sexos. Sin embargo, con la página web de diferencias legales entre hombres y mujeres, se demuestra que estas diferencias favorecen legal e institucionalmente a las mujeres sobre los hombres. Prueba que no se trata solo de la figura legal del feminicidio, sino de cientos de medidas, ayudas y beneficios económicos, laborales y sociales, que excluyen al hombre, por el simple hecho de serlo, incluso cuando éste sufre el mismo perjuicio, como la violencia en la pareja, la necesidad de ayudas a la contratación o la victimización en general. En este punto, ya no hace falta decir cómo se le llama a esto. Además, resulta profundamente paradójico e incoherente que ciertas corrientes feministas critiquen la opresión histórica, generada por las leyes y asimetrías legales que beneficiaban al hombre en el pasado, mientras que, al mismo tiempo, promueven activamente la creación de nuevas distinciones legales basadas en el sexo que favorecen a las mujeres en el presente. Esta postura revela una doble moral que contradice lo que dicen defender. La coherencia del mensaje de igualdad se pierde cuando el propósito deja de ser eliminar cualquier privilegio legal basado en el sexo y se sustituye por la intención de trasladar esos privilegios al grupo opuesto. Con ello, se abandona el verdadero objetivo de una igualdad universal, en la que la ley actúe sin distinciones de género. En esencia, al apoyar legislaciones que otorgan privilegios o protecciones exclusivas, se está replicando el mismo mecanismo de exclusión, desigualdad y opresión asimétrica que en su momento se condenó cuando el beneficiado era el hombre. Seguramente, quienes defienden estas diferencias legales intentarán justificarlo con la palabra equidad. Sin embargo, cuando la equidad se traduce en la exclusión de un grupo por su sexo, dándole a otro un conjunto de beneficios exclusivos, la equidad se convierte en un simple eufemismo, un concepto orwelliano para llamar a la discriminación. Por último, hay algo que seguramente algunos habrán pensado mientras veían este video. Sí, pero a los hombres los matan otros hombres. Esta afirmación es parcialmente cierta, ya que hombres y mujeres son agredidos tanto por individuos de su mismo sexo como del opuesto, sin que ello cambie el hecho de que los agresores son, ante todo, criminales. Sin embargo, el sexo del agresor no hace que la víctima sufra menos, ni que sus heridas sean menos graves. El dolor, la pérdida y la injusticia no se aminoran según el sexo del responsable.
Y justamente de esto hablamos en este otro video. También te dejo este otro donde hablamos de quién corre más peligro en la calle, hombres o mujeres. Y si este video te gustó, no te puedes perder este otro, donde hablamos del caso de Valeria Márquez, de cómo tomar precauciones no es culpar a la víctima, y de lo que pasa cuando el feminismo se convierte en una excusa para odiar a los hombres, justificar la violencia o incluso pedir el exterminio de todo un sexo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo.